Jareditas salen de Babel. Jared y su hermano eran hombres justos que vivían en una ciudad llamada Babel. Vivieron cientos de años antes que los nefitas. La mayoría de la gente de Babel era inicua. Construyeron una torre para tratar de llegar al cielo. El Señor se enojó y cambió su lenguaje. Jared le pidió a su hermano que orara y le suplicara al Señor que no cambiara el lenguaje de sus familias y amigos. El hermano de Jared oró, y el Señor contestó su oración. Jared, su hermano y sus familias y amigos aún podían entenderse unos a otros. El Señor le dijo al hermano de Jared que reuniera a su familia y amigos y saliera del país. Llevaron consigo sus rebaños y semillas de todas clases. El Señor dijo que conduciría a los jareditas a una tierra prometida. Los jareditas atraparon aves y peces y los llevaron consigo. Llevaron enjambres de abejas. Los jareditas viajaron hacia el desierto. El Señor les habló desde una nube y les indicó por dónde habían de ir. El Señor dijo que los que vivieran en la tierra prometida debían servir a Dios o serían destruidos. Cuando los jareditas llegaron a la orilla del mar, plantaron sus tiendas. Permanecieron cerca del mar por el espacio de 4 años. Hola mis queridos niños, esta es la clase de Ven Sígueme Primaria del 15 de noviembre, domingo 15 de noviembre. Capítulo 50. Como podemos ver en la película, ya estamos entrando al estudio del libro de Éter. Y en Éter habla de los descendientes del profeta Jared y del hermano de Jared. Como vimos en la película, los jareditas abandonaron la torre de Babel, la ciudad de Babel, hicieron una gran torre. La gente en esa época pensaba llegar al cielo y conocer a Dios haciendo una torre altísima para poder llegar al cielo. Entonces desataron la ira de nuestro Padre Celestial y para que dejaran de hacer esa obra gigantesca que estaban haciendo en esa torre, les fue, así que fueron castigados con la confusión del lenguaje. Las personas que vivían ahí ya no se entendían entre ellos, a todos les fue cambiado y modificado el lenguaje, y pues se cree que a partir de ese episodio en la Torre de Babel, pues se crearon muchas lenguas y dialectos en todo el mundo. Entonces vemos que es una historia que inicia por la desobediencia a los profetas y gracias al hermano de Jared se pudo tener la revelación de la oración que él hizo con mucha fe para que sus familias pudieran seguir entendiéndose en el lenguaje que tenían original. Entonces el Señor les indicó un convenio por medio del cual ellos iban a ser llevados a una tierra prometida. Se parece mucho a la historia de Nefi y de Leí que estudiamos al principio del libro de Mormón, y pues la historia de los jareditas es muy parecida a la historia de los nefitas, y eso es lo que relata el libro de Éter. Entonces así se llama la clase, rasgad ese velo de incredulidad. A veces el velo de incredulidad es cuando nosotros nos alejamos de las cosas cercanas de Dios, las cosas espirituales, y como que aparece un velo o algo, una cortina que no nos deja ver claramente a través de una ventana. Entonces, a través de ese velo, nosotros tenemos que rasgar ese velo de nuestra incredulidad para poder ver claramente con los ojos espirituales las cosas de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Entonces vamos a ver en este subcapítulo que nuestro Padre Celestial, como ustedes saben, escucha y contesta en su debido momento nuestras oraciones, como lo hizo con el hermano de Jared. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1 de Éter. Y pues ya vimos la película, ahora vamos a leer un poquito de estos versículos. El 33 dice: Y dicho Jared,
Vino de la gran torre con su hermano y sus familias, y con algunos otros y sus familias en la época que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y juró en su ira, aquí habla de la ira del Señor. Ustedes saben, una de las características de nuestro Padre Celestial es que Él también se enoja cuando nos habla muchas veces o nos da consejos y nosotros no atendemos a esos consejos. Algunos de ustedes se han enojado a sus papás con ustedes porque no hacen lo que su mamá o su papá les pide. Entonces, pues es algo que nosotros heredamos de nuestro Padre Celestial, pues aquí el Señor se enojó y les dijo que serían dispersados por toda la superficie de la tierra y conforme a la palabra del Señor, pues la gente empezó a ser dispersada. Sale, ahora vamos a Éter 3, el 13 y el 15, y cuando hubo dicho estas palabras, he aquí, el Señor se lo mostró y dijo, porque sabes estas cosas, eres redimido de la caída, por tanto eres traído de nuevo a mi presencia, por consiguiente yo me manifiesto a ti. Él tuvo una revelación, el hermano de Jared, en la cual pudo ver al Señor presente en la presencia y lo pudo contemplar con sus ojos. Entonces él tuvo una revelación muy importante. Y dice aquí el Señor, y nunca me he mostrado al hombre a quien he creado. Hasta ese momento el Señor nunca se había mostrado a ningún hombre, porque jamás ha creído en mí el hombre como tú lo has hecho. ¿Ves que eres creado a mi propia imagen? Sí, en el principio todos los hombres fueron creados a mi propia imagen. El hermano de Jared tuvo la bendición de poder ver el rostro y el cuerpo del Señor y pues él pudo por sus propios ojos tener el testimonio de que somos creados a la imagen de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Tenemos cara, tenemos brazos, extremidades, piernas, exactamente los mismos dedos en las manos. eh, entonces sabemos que fuimos creados a imagen y a semejanza de ellos, como Adán y Eva en su momento fueron creados también, contemplados dentro de la creación del mundo, el hombre y la mujer. ¿Sale? Vamos a leer ahora Éter 1, 34, 37. 34. Y como el hermano de Jared era un hombre grande y dotado de mucha fuerza y altamente favorecido del Señor, Jared, su hermano, le dijo, suplica al Señor que no nos confunda, de modo que no entendamos nuestras palabras. 35. Y sucedió que el hermano de Jared suplicó al Señor y el Señor se compadeció de Jared. Por tanto, no confundió el lenguaje de Jared, y Jared y su hermano no fueron confundidos. ¿Vale? Entonces el Señor tuvo esa misericordia por la oración. Ellos le suplicaron. Importante, nosotros cuando tengamos un problema, sabemos cómo acudir al Señor para que Él nos brinde la sabiduría y que entendamos la realidad de las cosas y encontremos respuestas de las cosas o de los problemas, como ellos lo hicieron. Entonces Jared dijo a su hermano, suplica de nuevo al Señor, pues tal vez aparte su ira de aquellos que son nuestros amigos, para que no confunda su lenguaje. Y ocurrió que el hermano de Jared suplicó al Señor, y el Señor tuvo compasión de sus amigos y de las familias de ellos también, y no fueron confundidos. Miren qué gran milagro podemos leer en estos versículos, de que ellos conservaron su lenguaje y sus amigos y sus familiares, entonces pues ya no tuvieron ellos el problema que se había suscitado en la Torre de Babel. Ahora vamos a leer Éter 2 del 16 al 17. Y dijo el Señor, poneos a trabajar y construid barcos a semejanza de los que hasta ahora habéis hecho. Y sucedió que el hermano de Jared se puso a trabajar, y sus hermanos también, y construyeron barcos a la manera de los que habían hecho antes, de acuerdo con las instrucciones del Señor. Y eran pequeños, y eran ligeros sobre las aguas, así como la ligereza de un ave sobre el agua. Bueno, pues aquí ellos ya también, al igual que Nefi, los mandaron a que construyeran un viaje un barco para que pudieran hacer un viaje para llegar a la tierra que el Señor les había
indicado donde ellos iban a establecer el pueblo de Dios. Entonces vemos que es una historia paralela muchos años antes que Nefi y su familia salieron de Jerusalén. Así Jared, su hermano de Jared y sus familias salieron de la torre de Babel. Versículo 17. Y se construyeron de una manera sumamente ajustada, de modo que podían contener agua como un vaso, y el fondo estaba ajustado como un vaso, y los costados estaban ajustados de la misma manera, y los extremos terminaban en punta. También la cubierta estaba ajustada como un vaso, y su longitud era la de un árbol, y la puerta al cerrarse quedaba ajustada semejanza de un vaso. Muy bien, pues podemos ver que como eran naves pequeñas, ellos iban a tener algunos problemas para poder ser trasladados en las profundidades del mar. Cómo iban a llevar ellos ahí sus cosas, sus animales, sus semillas, las abejas que ellos habían coleccionado, muchas cosas. Entonces ellos enfrentaron algunos problemas para poder hacer los barcos que fueran seguros, y el Señor pues les ayudó a resolucionar algunos de esos problemas. Entonces, ¿qué harían ustedes para tener problemas para construir un barco que pueda flotar o que pueda ser sumergido en el agua y no se hunda? Entonces, uno de los problemas es cómo vamos a obtener el oxígeno, ¿verdad? El aire para poder respirar, como en un submarino. ¿Cómo podríamos nosotros también tener luz en ese pequeño barco o submarino? ¿Y cómo podríamos dirigirlo para que pudiera tener la energía de mantenerse a flote? Entonces, muchas veces nosotros enfrentamos problemas como los jareditas para dirigir nuestro barco a acercarnos a la tierra prometida, a las bendiciones del Señor. Entonces, pues ellos hicieron algunas cosas. Por medio de la oración nosotros tenemos el testimonio de que podemos obtener respuestas y la revelación. Entonces, vamos a leer un poquito al respecto de las respuestas que ellos tuvieron a sus problemas en Éter 2, del 18 al 19, y algunos versículos adicionales. Dice así: sucedió que el hermano de Jared clamó al Señor diciendo: oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado y he construido los barcos según tú me has dirigido. Y he aquí, oh Señor, no hay luz en ellos. ¿A dónde nos hemos de dirigir? Y también pereceremos, porque en ellos no podemos respirar, sino el aire que contengan. Por consiguiente, pereceremos. Y el Señor le dijo al hermano de Jared: he aquí, harás una abertura en la cubierta, y también en el fondo. Cuando te falte el aire, destaparás la abertura y recibirás aire. Y si sucede que os entra el agua, he aquí, cerrarás la abertura para que no perezcáis en el mar. Luego les dice: el Señor dijo al hermano de Jared: ¿qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? Porque aquí no podéis tener ventanas, pues serían hechas pedazos por la fuerza de la presión del mar. Ni llevaréis fuego con vosotros, porque no os dirigiréis por la luz del fuego. Imagínense, no podían ellos encender velas o crear fogatas, porque pues con el humo ellos se iban a intoxicar dentro de esa cápsula de barco que ellos habían construido, ¿ven? Como en un submarino. Entonces, ¿qué necesitaban ellos? Estaba preguntando el Señor al hermano de Jared: ¿qué quieres que yo haga para que pueda haber luz en estos barcos? Sale, ahora vamos al 24. Pues he aquí seréis como una ballena en el medio del mar, porque las inmensas olas estallarán contra vosotros. No obstante, yo os sacaré otra vez de las profundidades del mar, porque de mi boca han salido los vientos, y también he enviado yo las lluvias y los diluvios. Entonces el Señor le hizo aquí una promesa. Por el poder de su palabra, el Señor iba a sacar a flote los barcos o las naves de los jareditas.
Porque sucedió que después que el Señor hubo preparado, dice en otro capítulo, unas piedras que el hermano de Jared había llevado al monte, el Señor las tocó, estas piedras. El hermano de Jared descendió del monte y colocó las piedras en los barcos que se habían preparado en una a cada extremo, y he aquí dieron luz a los barcos. Entonces fue la solución que el hermano de Jared en conjunto trabajó con el Señor para poder presentar estas piedras que fueran la luz que iba a iluminar el interior del barco. Estas piedras tan importantes para que tuvieran ellos luz en su travesía. Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la oscuridad. Actualmente, ¿cuáles son esas piedras que nos dan luz en nuestro camino a la vida eterna? ¿Qué puede ser esas cosas que brillan en la oscuridad, tanto para hombres, mujeres y niños? Pues para mí puede ser un ejemplo la proclamación de la familia. En la proclamación de la familia nosotros encontramos algo que nos guía para atravesar los problemas de la vida en la oscuridad. También puede ser el libro de Mormón. Las escrituras son la luz que guía a las personas en su travesía y son piedras que brillan en las tinieblas para darnos luz. ¿Sale? Pueden ustedes encontrar otros símbolos, otras cosas que pueden dar luz en las vidas de cada uno de ustedes, como el consejo de su mamá o de su papá en las cosas, los consejos de Dios y los consejos de sus padres son importantes para darles luz, porque ustedes conforme van creciendo, van a veces teniendo cambios en su comportamiento o en las cosas que ustedes quieren o necesitan o en los problemas que ustedes se enfrentan, tanto en la escuela como con los amigos, como en sus hogares, pues ustedes tienen que aprender a guiarse por la luz de la oración, la luz de los principios, la luz del conocimiento, la luz de las escrituras, de los mandamientos. Entonces, esos son algunos de los símbolos que nosotros podemos encontrar en nuestra vida, en nuestra travesía. Y pues aquí vienen algunas preguntas. ¿Qué hizo el hermano de Jared en cuanto a los problemas o preguntas? ¿De qué manera le ayudó el Señor en cada caso? Entonces, aquí nos invitan a pensar en los problemas con los que necesitan, con los que podemos necesitar nosotros ayuda cuando estamos enfermos, cuando estamos afligidos, cuando no tenemos dinero para comprar lo que queremos comprar, cuando no nos alcanza el dinero para comer o para comprar nuestras medicinas, cuando estamos tristes o en alguna depresión porque tenemos alguna preocupación o hay muchos tipos de situaciones, de tribulaciones en nuestra vida. Dice aquí la pregunta, ¿cómo pueden seguir ustedes el ejemplo del hermano de Jared para encontrar soluciones a sus problemas? Como pueden ver ustedes, algunas respuestas se las dio el Señor y otras respuestas también le preguntó el Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga para que tú soluciones el problema? Entonces el hermano de Jared tuvo que pensar, bueno, Señor, pues si tú puedes tocar estas piedras, ellas son las que vamos a transportar para que tengamos luz en la oscuridad. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que pedirle al Señor por las soluciones que nosotros ya meditamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, pues esto es parte de las experiencias que nosotros oramos, pedimos ayuda y el Señor siempre nos contesta nuestras oraciones, ¿sale? Entonces, también podemos leer nuestra bendición patriarcal, también puede ser una piedra de luz en nuestro camino, eh, los que entramos al templo, nuestras investiduras son esas piedras en las cuales recibimos la revelación de las cosas como fueron, como serán y como son actualmente.
Entonces tenemos una comprensión más clara de por qué los principios, las ordenanzas del Evangelio, si buscamos esas piedras luminosas que nos guían en nuestro camino adecuadamente. ¿Sale? El siguiente subcapítulo nos habla un poquito de lo que habíamos visto, que fuimos creados a la imagen de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer Éter 3 del 6 al 16. Bueno, un poco más de eso. Dice, y sé, oh Señor, que tú tienes todo poder y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad. Nos iluminarán en los barcos que hemos preparado para que tengamos luz mientras atravesemos el mar. He aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. Sabemos que puedes manifestar gran poder que parece pequeño al entendimiento de los hombres. Y sucedió, cuando el hermano de Jared hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor extendió su mano, tocó las piedras una por una con su dedo, y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared. Este es el velo que les comentaba, que es una cortina que está en nuestra mente y en nuestros ojos, y que no podemos ver físicamente nosotros al Señor, pero al hermano de Jared le fue retirado ese velo para poder ver por medio de sus ojos el dedo del Señor. Entonces fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared y vio el dedo del Señor, y era como el dedo de un hombre, a semejanza de carne y sangre. Dice aquí, y el hermano de Jared cayó delante del Señor porque fue herido de temor. Y el Señor vio que el hermano de Jared había caído al suelo y le dijo, levántate, ¿por qué has caído? Y dijo al Señor, vi el dedo del Señor y tuve miedo que me hiriese, porque no sabía que el Señor tuviese carne y sangre. El Señor le dijo, a causa de tu fe has visto que tomaré sobre mí carne y sangre, y jamás ha venido a mí alguien con tan grande fe como tú tienes, porque de no haber sido así, no hubieras podido ver mi dedo. ¿Viste más que eso? Y él le contestó, no, Señor, muéstrame a mí. El Señor dijo, ¿creerás las palabras que hablaré? Y él respondió, sí, Señor, sé que las palabras que hablas de la verdad, porque eres un Dios de verdad y no puedes mentir. Cuando hubo dicho estas palabras, he aquí, el Señor se le mostró y dijo, porque sabes estas cosas, eres redimido de la caída, por tanto eres traído de nuevo a mi presencia, por consiguiente yo me manifiesto a ti. He aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género tendrá vida y la tendrá eternamente, si aun cuantos crean en mi nombre, y llegarán a ser mis hijos y mis hijas. Nunca me he mostrado al hombre a quien he creado, porque jamás ha creído en mí el hombre como tú lo has hecho. ¿Ves que eres creado a mi propia imagen? Sí, en el principio todos los hombres fueron creados a mi propia imagen. He aquí este cuerpo que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu, y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu, y así como me parezco a ti en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne. ¿Sale? Entonces, este es el cuerpo del Señor resucitado. Es muy parecido al cuerpo espiritual que vio el hermano de Jared, y pues sabemos nosotros, tenemos el testimonio de la creación, que fuimos nosotros creados a imagen y a semejanza de Jesucristo. Vamos a cantar una canción que se llama Cabeza, cara, hombros, pies. Es muy cortita, es un poco divertida, y pues vamos a cantarla todos. Cabeza, cara, hombros, pies, hombros, pies, hombros, pies. Cabeza, cara, hombros, pies. Y una vuelta entera y otra vuelta entera. Cabeza, cara, nariz, pies, nariz, pies, nariz, pies. Cabeza, cara, nariz, pies. Y una vuelta entera y otra vuelta entera. Cabeza, cara, boca, pies, boca, pies, boca, pies. Cabeza, cara, boca, pies. Y una vuelta entera y otra vuelta entera.
muy bien. Aquí en esta canción pudimos revisar las partes del cuerpo del ser humano y pues es un milagro de la creación que nosotros tengamos nuestros sentidos, el sentido del olfato, el sentido de la vista, el sentido del tacto, del oído y que tengamos las mismas características de nuestro creador, ¿sale? Entonces, pues eso da un testimonio más que somos hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a ver otro subcapítulo que habla un poco del libro de Éter acerca de los testigos, de los testimonios que ellos tienen, porque ellos vieron las planchas del libro de Mormón. Moroni profetizó que los tres testigos ayudarían a establecer la veracidad del libro de Mormón. Esta verdad puede inspirarnos, ese testimonio que ellos nos comparten en el libro de Mormón, en la introducción del libro de Mormón, a que nosotros también seamos testigos del libro de Mormón de alguna u otra manera. Vamos a leer Éter 5 del 2 al 4 y dice, y he aquí, tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar a luz esta obra, y por el poder de Dios se mostrarán a tres. Por tanto, sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas. En boca de tres testigos se establecerán estas cosas, y el testimonio de tres, y esta obra en la cual mostrará el poder de Dios y también su palabra, de la cual el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio, y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el postrer día. Vamos a revisar el testimonio de los tres testigos del libro de Mormón. ¿Quiénes fueron ellos? El testimonio de tres testigos. Conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, a quienes llegare esta obra, que nosotros, por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto las planchas que contienen esta relación, la cual es una historia del pueblo de Nefi, y también de los lamanitas, sus hermanos, y también del pueblo de Jared, que vino de la torre de que se ha hablado. Y también sabemos que han sido traducidas por el don y el poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró. Por tanto, sabemos con certeza que la obra es verdadera. También testificamos haber visto los grabados sobre las planchas, y se nos han mostrado por el poder de Dios, y no por el de ningún hombre. Y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo, y que trajo las planchas, y las puso ante nuestros ojos, de manera que las vimos y las contemplamos, así como los grabados que contenían. Y sabemos que es por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que vimos y testificamos que estas cosas son verdaderas. Y es maravilloso a nuestra vista. Sin embargo, la voz del Señor nos mandó que testificásemos de ello. Por tanto, para ser obedientes a los mandatos de Dios, testificamos estas cosas. Y sabemos que si somos fieles en Cristo, nuestros vestidos quedarán limpios de la sangre de todos los hombres, y nos hallaremos sin mancha ante el tribunal de Cristo, y moraremos eternamente con Él en los cielos. Y sea la honra al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, que son un Dios. Amén. Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris. Muy bien, estos son los tres testigos, los nombres de los tres testigos, Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Entonces, cada uno de nosotros hemos recibido las planchas del libro de Mormón a través de estas clases de Ven Sígueme,
lo que hemos leído, lo que vamos a leer del libro de Éter, viene como parte de las planchas que el profeta José Smith tuvo como misión traducir por el poder de Dios. Entonces, pues aquí en estos versículos que acabamos de leer, el Señor ya sabía que se le iba a dar a conocer estas planchas a 3 testigos en el futuro, para que ellos pudieran dar ese testimonio. ¿Cuál es el testimonio que ustedes tienen de que el libro de Mormón es verdadero? Ellos pudieron palpar las planchas, pero nosotros sabemos que es verdadero por las enseñanzas, por aplicar los principios que aprendemos del libro de Mormón, las escrituras de dominio, por lo que hemos aprendido de las clases de Ven Sígueme primaria, y podemos compartir que el libro de Mormón es un libro verdadero que da testimonio de la misión de Jesucristo, del ministerio de Jesucristo como redentor y salvador del mundo y como pues hijo de Dios, el unigénito del Padre. Y pues eso es lo que da testimonio el libro de Mormón desde los profetas antiguos hasta los profetas modernos. El libro de Mormón nos da la clave como revelación personal. Cuando nosotros tenemos algún problema, podemos recurrir al libro de Mormón como hijos, como estudiantes, como padres, como esposos también, los que son casados, pueden encontrar en el libro de Mormón respuestas a sus preguntas. Cuando ustedes pueden hacer un ayuno y una oración para encontrar respuestas, pueden recibir la confirmación del Espíritu Santo mientras ustedes leen en el libro de Mormón. Yo les doy mi testimonio de que el libro de Mormón contiene un gran poder, contiene la palabra de Dios en su plenitud. Es un libro que no fue traducido a través de todos los idiomas como la Biblia y a través de muchas traducciones como la Biblia, sino que es un libro que fue escrito por el poder de la revelación de nuestro Padre Celestial en las planchas y que las pudo traducir el profeta José Smith con la ayuda de Oliver Cowdery. Entonces el libro de Mormón es un libro sagrado que hemos tenido la oportunidad de estudiar este año. Ya estamos en noviembre del año 2020 y pues ya estamos leyendo los últimos libros que, que se tradujeron del libro de Mormón, el libro de Éter y el libro de Moroni. Pues son las últimas clases que tenemos del libro de Mormón y que tenemos que nosotros reflexionar qué es lo que podemos testificar al mundo, por lo cual el libro de Mormón es un libro verdadero, ¿sale? Porque es un libro escrito para nuestros últimos días, para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y para el mundo, y es un testimonio de que Jesucristo regresará y de que Él ministró en el continente americano a su pueblo. Y pues es una advertencia, una invitación amorosa de nuestro Padre Celestial al arrepentimiento, al bautismo y a la confirmación, para que tengamos la oportunidad de gozar de las bendiciones como ellos de la tierra prometida vivieron, lucharon en la tierra prometida, se establecieron y al final muchos de ellos no se arrepintieron, ¿verdad? Y pues ese es el testimonio que nosotros podemos compartir con nuestra familia, con nuestros amigos. Podemos regalarles un libro de Mormón, podemos leer las primeras páginas del libro de Mormón, la introducción donde vienen el testimonio de los 3 testigos que acabamos de escuchar en el video. Pues tenemos nosotros que seguir aprendiendo toda nuestra vida, leer el libro de Mormón para que sea una luz en nuestra travesía, en nuestro propio barco de nuestra vida. Este es mi testimonio y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora me despido, soy el hermano Gustavo Sánchez y pues les voy a dejar un último video que nos habla del poder del libro de Mormón. Cuídense mucho, niños, y sigan estudiando el libro de Mormón.
Se los encargo. Esta mañana hablo del poder del Libro de Mormón y de la necesidad crítica que tenemos como miembros de esta iglesia de estudiar, reflexionar y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Vivimos en una época de grandes desafíos e iniquidad. ¿Qué nos protegerá del pecado y de la maldad que abundan en el mundo hoy? Estoy convencido de que un testimonio firme de nuestro Salvador Jesucristo y de su Evangelio nos ayudará a mantenernos a salvo. Imploro que cada uno de nosotros estudie, ore y medite acerca del Libro de Mormón. Al hacerlo, estaremos en condiciones de oír la voz del Espíritu, resistir la tentación, superar la duda y el temor y recibir la ayuda del cielo. De ello testifico con todo mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén.